Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Mi número de productor nacional independiente, 30.720. Y hoy estamos en la continuación de la serie sobre venezolanos excepcionales. Hoy comienza un programa que va a tener dos partes, el de hoy y el de la próxima semana. Y es una dilatada y muy sustanciosa entrevista que yo sostuve el año 2009 con Domingo Felipe Maza Zavala, un extraordinario economista y profesor universitario que tenía un conocimiento de la historia económica de Venezuela al dedillo, preciso, y que tenía una virtud que solo tienen los grandes profesores, y es que hacía de lo complicado algo comprensible, algo sencillo. No se perdía en los laberintos de las complicaciones, sino que iba a la nuez de los problemas y los explicaba con una gran claridad. De modo que van a disfrutar de la claridad conceptual y el conocimiento histórico económico del profesor Maza Zavala. La voz de Maza Zavala en asuntos económicos pues se viene escuchando en Venezuela desde hace muchos años, la verdad. Y su autoridad pues en esta materia quedó fuera de toda sospecha. Y estuvo vinculado al Banco Central de Venezuela prácticamente desde su fundación. Incluso el profesor Maza se jubiló del Banco Central de Venezuela hace algunos años. Y su visión de la banca nacional se nutrió de la experiencia bancocentralista que tuvo, pero también de su experiencia docente, ya que durante décadas fue profesor en las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Santa María. Esta conversación que voy a referirles ocurrió en la biblioteca de su apartamento, en la urbanización Los Caobos, un edificio que queda sobre la avenida Libertador. Bueno, el profesor Maza murió hace algunos pocos años y como les decía al comienzo del programa, la entrevista, que tiene observaciones de gran utilidad, como ustedes van a poder comprobar a lo largo de estos dos programas, ocurrió en el año 2009. Yo comienzo preguntándole, ¿cómo ha influido la existencia de la banca en el desarrollo del país? ¿Cuándo comenzó verdaderamente la banca como un instrumento del desarrollo? Y dice el doctor Maza, la historia de la banca en Venezuela corre paralela a la historia económica del país, como es lógico. El sistema bancario venezolano ha tenido una trayectoria un poco accidentada. En el siglo XIX, el papel de la banca era desempeñado por las casas comerciales importantes para la época, como eran la Casa Blom, Bulton, Zinc, las cuales, a la par que eran compradoras de las cosechas de café y exportadoras de ese producto, también eran importadoras de manufactura, de modo que hacían el papel no solamente de comercio, sino que adelantaban recursos a los productores del campo para que cumplieran el proceso de producción. Y se pactaba con anticipación la compra de las cosechas a precio predeterminado, unos precios garantizados para el productor, si acaso eran satisfactorios para ellos y para el comprador exportador, lo que le garantizaba una ganancia. Ese papel, sigue diciendo Maza, lo estuvieron desempeñando hasta ya entrado el siglo XX, y no solamente para fines de cosecha, sino también para otro tipo de créditos de carácter familiar o personal, necesidades de los productores, de otras gentes. Y además, ellos hacían el papel de depositarios de ahorro por cuenta de particulares, porque como no existía una banca formal, funcionaban prácticamente como bancos. La gente les tenía confianza, les entregaban un dinero
y desde luego ellos podían prestar parte de ese dinero a otros, a terceros, y obtenían ellos una ganancia. Y cuando el particular necesitaba su dinero, pues lo tenía disponible. El primer banco oficial que se estableció en el país fue el Instituto de Crédito Territorial, fundado por Francisco Aranda, que era ministro de Hacienda por los años 40 del siglo XIX. Ese Instituto de Crédito Territorial podía emitir dinero, podía prestar, otorgar créditos hipotecarios, principalmente a los hacendados, a productores del campo. Pero no prosperó, porque con los solos recursos que el gobierno aportó, los particulares no aportaban recursos, muy pronto quedó sin poder seguir desempeñando la cartera de crédito. Usted recuerda por sus lecturas, Rafael, por supuesto, que hubo una época importante en la historia venezolana. Después de la creación de la República en 1830, en la que el prestamista tenía todos los derechos para su acreencia. El Estado prácticamente protegía a los prestamistas y no protegía a los prestatarios, de tal manera que un prestamista que le prestaba a un hacendado una cierta cantidad con garantía de su finca, si no podía cumplir oportunamente con su compromiso, su propiedad era rematada al nivel de la obligación. Muchos de esos hacendados quedaron en la calle, sin fondos, sin propiedad. En cambio, los prestamistas se enriquecieron. Y entonces yo le pregunto, ¿cómo incidió la ley del 10 de abril de 1834 en esto que usted está refiriendo? Y él responde, no corrigió la situación. Hubo un escrito de Fermín Toro sobre la ley del 10 de abril de 1834, siendo él conservador y siendo su partido de la oligarquía conservadora el que estaba en el poder. Él fue un crítico de esa ley, porque esa ley protegía la usura, el derecho absoluto del prestamista. Yo le digo entonces, lo que argumentaba el pensamiento liberal es que se podían establecer las tasas de acuerdo entre las partes en el contrato y que eso estimuló la economía, le digo yo, un poco a contrapelo de lo que él viene diciendo. Y él responde, exactamente, y que el Poder Judicial debería tomar en cuenta ambas partes y no solamente la parte acreedora. Vengo y le digo de nuevo, la ley de espera y quita vino a abolir esta ley del 10 de abril de 1834, ya en tiempos de los hermanos Monagas. Y dice el doctor Maza, de la época liberal, es una de las banderas que levantaron los liberales, con Antonio Leocadio Guzmán y el periódico El Venezolano. Ese movimiento fue precisamente eso, contra la usura, contra la ley del 10 de abril y por la democratización o liberación del crédito agrícola. Pero luego vino la ley de espera y quita, que aunque era más suave que la del 10 de abril, era sin embargo mucho más dura para los deudores. No era del todo favorable a ellos, sino más bien favorable a los acreedores, pero en una forma más comedida. Después se ensayaron varios institutos bancarios, financieros, en parte con recursos oficiales y en parte con recursos privados. Creo que hay que hacer una aclaratoria aquí para explicar un poco. La ley del 10 de abril de 1834, durante el primer gobierno de José Antonio Páez, y además un gobierno inspirado en el liberalismo de Santos Michelena, lo que buscaba era que los productores del campo pudieran pactar los créditos con las casas comerciales que les financiaban la cosecha. Y lo que establece la ley es que las tasas de interés que van a pactar entre el prestamista y el prestatario fuesen acordadas entre las dos partes. Lo que ocurrió también con esta ley es que mientras los precios del café estuvieron altos, pues no había problema y se pagaban los créditos. Cuando se pactaron unos créditos con unos precios del café en tal medida y los precios cayeron, pues ya no fue posible
cancelar el crédito que se había recibido. Hay que señalar que este espíritu liberal del Partido Conservador, como bien dice Massa en un momento dado, trajo un cierto crecimiento económico a partir de 1830, pero los problemas también aparecieron muy pronto porque con la caída de los precios del café, pues muchos de los deudores no pudieron pagar sus acreencias y esas tierras pasaron a manos de los acreedores, cosa que a nadie le convenía en lo más mínimo, ni siquiera a los acreedores, porque los acreedores no eran agricultores y terminaban rematando las tierras. De modo que esto es lo que él está refiriendo dentro de ese marco de sistema financiero que había en Venezuela a principios del siglo XIX, donde no existía la banca. En la próxima parte del programa le voy entonces a preguntar sobre los primeros bancos establecidos en el país. Ya él nos ha dicho que las casas comerciales funcionaron como bancos en un comienzo y él nombra como ejemplo los Blom, los Bulton y los Zinn, pero hay muchos otros. Solamente en Maracaibo habían alrededor de 50 familias alemanas. Ya regresamos entonces con esta historia fascinante de la economía y de la banca, específicamente en Venezuela, en una conversación con el profesor Massa Zavala. Ya regresamos. En la parte anterior del programa veníamos hablando de la creación de la banca en Venezuela y él viene diciendo que se ensayaron varios institutos bancarios, financieros, en parte con recursos oficiales y en parte con recursos privados. Y yo le digo, fueron los ensayos de Manuel Antonio Matos con el Banco Caracas y el Banco de Venezuela. Y él responde, el Banco de Venezuela se creó 2 veces. La primera vez fracasó, pero la segunda vez sí se estableció en forma. Pero antes que el Banco de Venezuela se había establecido en Maracaibo, el Banco de Maracaibo, que fue el primer banco formal que se estableció en el país. Y yo le acoto, y fue de capital privado. Y él dice, sí, capital privado. El Banco de Venezuela se estableció en segundo lugar. Después fue. Y eran 2 bancos emblemáticos de la época, así como los bancos extranjeros, que se establecieron también a principios del siglo XX. El First National City Bank, el Royal Bank of Canada, el Banco Holandés y el Banco Inglés para la América del Sur. 4 bancos extranjeros que estuvieron vigentes en Venezuela hasta que hubo una reforma de la ley de bancos, con la cual todos los bancos extranjeros debían convertirse en comerciales según la ley del país y dejar de ser sucursales o agencias de los bancos extranjeros. Yo le pregunto, ¿y esa fue una medida positiva? Él dice, yo creo que sí. Permítame hacerle una referencia, me dice el profesor Massa Zavala. Cuando hubo la gran crisis del año 1930, que repercutió en Venezuela también sensiblemente, muchos propietarios de casas de aquí, de Caracas y de otras ciudades en el interior y propietarios de fincas perdieron sus propiedades porque no pudieron cumplir con sus compromisos con los bancos. Y los bancos más duros, los más inexorables con respecto a eso, fueron los bancos extranjeros. Los bancos venezolanos, por el contrario, negociaron más con los deudores. Ese fue el testimonio que me dio Rodolfo Rojas, que sí estuvo en esa época. Y entonces esa experiencia en Venezuela sirvió para una reforma bancaria, la de los años 40. Se refiere a los años 40 del siglo XX, por supuesto. En cuanto a que debían someterse todos uniformemente a las leyes venezolanas y transformarse en bancos del país, aunque con capital extranjero.
En esa época hubo una reforma del sistema monetario, financiero y bancario. Una época muy importante, año 1940 y gobierno de Eleazar López Contreras. Él había prometido en el programa de febrero crear el Banco Central y lo cumplió. Entonces había dos leyes. Una ley del Banco Central con la cual se creaba el Instituto Emisor y una ley de bancos por la cual se hacían ciertas reformas del sistema bancario. Yo le anoto, y se reservaba la emisión de billetes para el Banco Central de Venezuela. Sí, dice él, porque antes los bancos tenían derecho de emisión, pero tenían que estar respaldados, por supuesto, por tenencias de oro y divisas extranjeras. ¿Y títulos de la deuda pública?, le pregunto yo. No, me dice él, tenían que estar respaldados por eso, oro y divisas. Porque esa deuda pública antes de 1830 era una deuda insolvente. Si usted recuerda la herencia de los tiempos del siglo XIX, el atentado a las costas venezolanas por parte de las flotas extranjeras acreedoras y todo aquel proceso, eso había creado un trauma en el país. Entonces, afortunadamente, el petróleo salvó la situación fiscal porque permitió ir cumpliendo con los compromisos de la deuda, amortizando y pagando los intereses. Y en el año 1930, Juan Vicente Gómez, para conmemorar el centenario de la muerte del Libertador, canceló totalmente toda la deuda externa. Y eso causó una sorpresa mundial, porque eran años de crisis en el mundo. Claro, recordemos, hago un inciso, el crack de la bolsa de Nueva York es de 1929. En 1930 el mundo estaba sumido en una crisis económica y sin embargo Venezuela pagaba la totalidad de su deuda. Sigue diciendo Massa, nadie pagaba sus compromisos. El único país del mundo que pagó en oro contante y sonante, gracias al petróleo, por supuesto, fue Venezuela con Gómez. Pero le hablaba de esto, Rafael, porque quedó siempre el trauma, y en la época de Gómez, incluso en la de López y en la de Medina, no se emitió deuda pública externa. Vino a adquirirse deuda pública externa en tiempos de Rómulo Betancourt, en la ya llamada democracia representativa, en el año 1959. Le pregunto yo, profesor Massa, ¿y durante la dictadura de Pérez Jiménez no se emitió deuda? Y él responde no, porque cuando la dictadura de Pérez Jiménez, él incurrió en deuda, por supuesto, para las obras públicas, las obras en que estaba empeñado, pero esta deuda no era una deuda formal u oficial, sino una deuda informal bajo la forma de pagarés y letras de cambio, que se descontaban de manera escandalosa en los mercados internacionales, hasta con un 50% de descuento. Esa fue una de las razones por las cuales cayó la dictadura. Esa fue deuda informal. Sin embargo, Pérez Jiménez dejó en las arcas fiscales cuando cayó unas reservas del Tesoro de alrededor de 1.700 millones de bolívares, que era parte de lo que se debía. De modo que la deuda dejada por Pérez Jiménez alcanzaba a 4.000 millones de bolívares. Y una de las primeras actuaciones de la Junta de Gobierno Provisional fue pagar la deuda. Le digo yo, una actitud correcta, refiriéndome al gobierno provisional de Wolfgang Larrazábal Hugueto. Y él dice, bueno, bien y mal. Bien porque se rescataba el crédito público en Venezuela. Mal porque los acreedores no le estaban exigiendo que pagara, sino que hubiera unas negociaciones. Cuando se requerían en el país recursos para llevar adelante un proceso de transición hacia la democracia, el Tesoro se quedó sin recursos al pagar la deuda. Esto es importante, lo que él está señalando aquí. No le estaban exigiendo el pago compulsivo de la deuda a Venezuela, y sin embargo Venezuela la pagó totalmente y se quedó sin recursos en 1958.
Yo entonces le voy a preguntar, ¿usted diría, doctor Massa, que hasta la aparición del petróleo en grande, que ocurre a partir de 1922, la banca que opera en Venezuela, ya sea extranjera o venezolana, está contribuyendo poco o muy limitadamente a la economía? Esa es la pregunta. Y él dice, a eso vamos, porque nuestra banca tradicional era una banca puramente comercial. De ahí su nombre, banca comercial, porque no se ocupaba sino de negocios relativos al comercio exterior en el interior. Financiaba preferentemente importaciones. Claro, también financiaba, pero en segundo término, exportaciones de los productos agrícolas, café, cacao, pero sobre todo eran bancos para financiar importaciones. Debido a ello, muchos altos comerciantes que eran importadores se hicieron socios de los bancos para tener preferencias en cuanto a la disponibilidad de recursos. Pero, como digo, no había ninguna otra actividad que pudieran los bancos financiar salvo la del comercio, porque la industria manufacturera era muy incipiente, casi artesanal. Así fue hasta 1936, salvo algunos casos excepcionales. ¿Y el crédito hipotecario no existía?, le pregunto yo al profesor Massa Zavala. Y él dice, el crédito hipotecario sí existía, pero para financiar hipotecas urbanas, no rurales. Si usted tenía una propiedad urbana y tenía necesidad de recursos, usted la hipotecaba a un banco. Y esas hipotecas eran de corta duración, porque no podían prestar a largo plazo cuando ellos captaban fondos a corto plazo. Esa característica de la banca, que perduró durante mucho tiempo, fue uno de los causales de la insolvencia en que algunas veces incurrió la banca. Porque como se le agotaron los recursos de corto plazo y no había reposición de esos recursos, quedaban entonces insolventes porque no podían movilizar dinero fresco. Hubo varios amagos parciales de crisis antes de la crisis de 1994. Pero en cuanto al crédito hipotecario, se hacían intentos, también en aquella oportunidad, para crear un banco hipotecario. Esos intentos se plasmaron en el año 1958, cuando se creó el Banco Hipotecario Unido, que fue el primer banco hipotecario en el cual los socios eran los propios bancos. Ese banco funcionaba a base de cédulas hipotecarias. Recuerdo, al 8% anual. Entonces en Venezuela era la mejor inversión, pero era como tener dinero en la mano. Si usted tenía necesidad de dinero, inmediatamente encontraba quien le comprara la cédula, que producía el 8%. Les recuerdo lo siguiente, 8% en una economía en los años 60, cuya inflación era casi cero, o si acaso 1%, pues era un rendimiento extraordinariamente alto, el de las cédulas hipotecarias en aquel momento. Eso es lo que le voy a preguntar de inmediato, o afirmarle, le digo. Y la inflación en aquella época era muy baja. Y él me dice, por supuesto, era menos del 3%. La inflación estuvo a menos del 3% hasta la época del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Anoto yo, entre 1974 y 1979. En los tiempos de Gómez, de López, de Medina, a pesar de la guerra, que la guerra siempre influyó un poco, siempre estuvo la inflación por ahí, por debajo del 3%, prácticamente nada. Eso es lo que dice el profesor Massa Zavala. En la próxima parte del programa continuamos con esta historia interesantísima de la banca y la economía venezolana vista por un conocedor a fondo. Ya regresamos.
la parte anterior del programa veníamos hablando de la inflación en Venezuela, como durante muchos años y décadas estuvo por debajo del 3%, que era prácticamente nada. Y estábamos hablando también de las cédulas hipotecarias, y el profesor Massa Zavala, a quien venimos entrevistando, dice lo siguiente: como le digo, esas cédulas hipotecarias desempeñaron un papel muy importante en el sistema financiero, porque ayudaron a financiar la industria de la construcción y la vivienda. Los bancos hipotecarios, con base en los préstamos otorgados, reunían una serie de garantías reales de la propiedad y con base en eso emitían cédulas hipotecarias. Y como dije, era una especie de reserva de liquidez, porque quien tenía necesidad de dinero en 24 horas tenía el dinero. Era como si hubiera comprado acciones de una empresa, le digo yo. Y él me dice, no, mucho más líquidas todavía que las acciones de una empresa. Y sigue diciendo Massa, yo recuerdo que habían sorteos para adjudicarles a determinados tenedores de las cédulas, y si salían en el sorteo se las pagaban, rescataban las cédulas. Pero algunas veces, a mí que tenía algunas cédulas suscritas, me llamaron. Usted tiene la fortuna de que ha salido sorteado, le vamos a pagar sus cédulas. No, no me paguen, ¿qué voy a hacer yo con eso? Vuélvalo a invertir en cédulas, me decían. ¿Por qué eran tan líquidas?, le pregunto yo. Porque estaban respaldadas por propiedades y porque el Banco Hipotecario Unido era la banca hipotecaria de todos los bancos. De modo que no había lugar a dudas de que podían cumplir su compromiso y no podían emitir más cédulas que aquellas que ellos podían en verdad garantizar. Le pregunto, ¿usted recuerda quién ideó ese mecanismo? Y él dice, eso fue producto de unas discusiones y de unos estudios del año 1958, pero no recuerdo exactamente quiénes participaron allí. Gente seguramente de la misma banca. Yo le digo, creo que se extendió hasta principios de los años 70 el mecanismo de las cédulas hipotecarias. Y él responde, el Banco Central conserva algunas todavía, y algunos bancos conservan algunas, pero como tales se extinguieron porque hubo una reforma bancaria. Le digo entonces, volvamos al hilo dejado en 1940, si le parece, profesor Massa. Y él dice, él retoma ese hilo y me dice, ese año se fundó el Banco Central de Venezuela y se le confirió la facultad de emitir billetes de banco, que antes tenían los bancos comerciales. Entonces recuerdan ustedes que Enrique Pérez Dupuy, presidente del Banco Venezolano de Crédito, implantó una demanda contra el Banco Central y la Corte dictaminó en contra de él, porque él no quería entregar, porque la condición era que le quitaban la facultad de emitir, pero el Banco Central se encargaba de pagar las emisiones que circulaban. Pero para ello se requería que también los respaldos en oro y divisas pasaran al Banco Central, y Pérez Dupuy no quería. El Banco Central era entonces el centralizador de las reservas internacionales del país. Y hubo ese juicio en el cual perdió Pérez Dupuy y tuvo que entregar esas reservas. Pero también el Banco Central era el banco de última instancia. Otorgaba créditos de última instancia a las instituciones financieras que estuvieran en dificultades. Funcionaba también como un banco comercial. Tenía pagarés, letras de cambio, elegibles por el Banco Central, que tenían que ser de primera. Tenía línea respaldada por 2 firmas comerciales solventes, con documentos bien estudiados. Entonces el Banco Central otorgaba créditos sobre la base de esa garantía. O también podía darle anticipos a un banco en dificultades con la garantía de títulos de la deuda pública. Bueno, esa fue una reforma fundamental del sistema monetario, del sistema financiero del país, 1940. Y también el Banco Central entró a administrar el mercado cambiario, que entonces estaba sometido a control con la guerra.
porque antes las divisas eran manejadas por los bancos comerciales, principalmente el Banco de Venezuela. Y aquí permítame, Rafael, hacer una referencia importante con respecto a lo que ocurre actualmente. El Banco de Venezuela desempeñó durante bastante tiempo la función del Banco del Tesoro, es decir, banco auxiliar de tesorería. Cobraba impuestos y pagaba gastos públicos por cuenta del gobierno. Cobraba una comisión por eso y lo mismo que hacía con el Fisco Nacional, hacía con las divisas que ingresaban al país. Se presentaron las dificultades que ustedes conocen del año 1934, la crisis internacional, por lo cual el dólar de los Estados Unidos fue devaluado. Y al devaluarse el dólar, el bolívar se revaluó, porque había una relación entre bolívar y dólar a través del oro, del contenido oro de la moneda. Entonces esa revaluación del bolívar no era conveniente ni para las propias petroleras, porque tendrían que traer más divisas al país, ni para los exportadores venezolanos, porque obtendrían menos bolívares por $1, y era muy favorable para los importadores, porque ahora podían importar con menos bolívares mayores cantidades. De manera que por todos esos respectos no era conveniente para la economía venezolana mantener la revaluación del bolívar. Y entonces se celebró un convenio que llamaron el Convenio Tinoco, por Pedro Tinoco Smith, el padre de Pedro Tinoco hijo. En ese convenio de caballeros no había ninguna formalidad escrita ni decreto, ni nada de esas cosas, sino un pacto de caballeros en el cual participaron las compañías petroleras. Un contrato verbal, le digo yo. Sí, pero los contratos verbales de la época eran más exigentes que los escritos. Bueno, el asunto es que como resultado de esto, el Banco de Venezuela quedó facultado para adquirir divisas petroleras con exclusividad hasta la concurrencia de demanda de divisas en el mercado venezolano. Por ejemplo, si la demanda de divisas en el mercado venezolano era de 100 y las compañías petroleras necesitaban negociar 130, 100 las adquiría el Banco de Venezuela a un tipo preferencial. Eran como 3 bolívares 85 centavos. Y la diferencia la negociaba al tipo de exportación del oro. Era un mecanismo de los puntos del oro. Los puntos del oro entonces estaban en 3,09 por dólar. Entonces el excedente se negociaba al tipo de exportación del oro, que era 3,09, y se fijó un tipo de cambio para los importadores de 3,35 y otro tipo de cambio para los exportadores de café y cacao para protegerlos de las diferencias cambiarias. Ese conjunto de elementos constituyó en Venezuela el primer sistema de cambios diferenciales y se mantuvo así hasta después de la Primera Guerra Mundial en esa forma de tipo de cambio preferencial. Aquí hay creo que un error, ha debido ser hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, cuando se creó el Fondo Monetario Internacional en la posguerra, sigue diciendo Massa Zavala, año 1944, entró a funcionar en el año 1945. Venezuela fue miembro del fondo, pero el fondo reclamaba reiterativamente que Venezuela eliminara ese tipo de cambio preferencial y unificara su cambio. Venezuela siempre iba a las reuniones del fondo a defender la continuidad de la tesis de los bancos, de tipos diferenciales, porque era la única manera, no era la única por supuesto, dice él, de sostener una economía de exportación ya decadente, que no podía competir. Yo entonces le pregunto, ¿cuándo ubica usted el comienzo del crecimiento de la banca venezolana? Esta es una respuesta sumamente interesante. El doctor Massa dice, la época en que comenzó a multiplicarse el sistema bancario fue a partir de la Segunda Guerra Mundial. El Banco Industrial, otra referencia importante, se creó el año 36, un banco mixto, es decir, parte era capital del gobierno y parte era capital privado, y su objetivo principal era financiar la pequeña y mediana industria,
a pesar de que funcionaba como banco comercial. Pero los trastornos del Banco Industrial a través de su historia son bien conocidos. Una época en que estuvo bien administrado, incluso daba excedentes al fisco y pagaba impuestos y cumplía su función. Y otras veces en que cayó en manos en que no se podía hacer así en la burocracia y también para servir a los favoritos de los gobiernos. Ahora, un punto interesante le digo yo al doctor Massa. En tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez, con Aurelio Arreaza, se crearon los bancos regionales. Y él, cuando yo le iba a decir que me parecía un punto interesante, favorable, él me ataja y me dice, me lo confirma, me dice, eso fue muy importante. La creación de los bancos regionales de fomento, en una época en que el único banco que tenía una red de oficinas en el interior era el Banco de Venezuela. En cambio, otros bancos no tenían esa red y sus operaciones se limitaban a las ciudades principales. Creo que esa fue una buena política, la de crear bancos regionales de fomento, que a la par que hacían la fusión de banco, servían también para descentralizar el crédito, conociendo las necesidades de cada región, y la gente en verdad merecía que le dieran crédito para fines productivos, porque eran buenos pagadores. Pero les decía antes que la época en que se fomentó la creación de bancos fue la época de la Segunda Guerra Mundial. Se creó el Banco Unión en el año 1947. El Banco Nacional de Descuento también es de esa época. Bien, en la última parte del programa vamos a referir esa etapa en la que se crean el Banco Nacional de Descuento y el Banco Unión. Ya regresamos con esta interesantísima conversación con Domingo Felipe Massa Zavala, el profesor Massa. Ya volvemos. En esta conversación con el profesor Massa Zavala, estamos en 1940 y venimos hablando de la fundación de diversos bancos. Y yo le digo, y José Joaquín González Gorrondona fue un personaje interesante en ese proceso. Bueno, él dice, el doctor González Gorrondona tenía múltiples facetas. Durante bastante tiempo, como sabemos, fue vicepresidente gerente del Banco Central de Venezuela. Él no llegó nunca a ser presidente en forma, sino presidente encargado. Pero como vicepresidente gerente del Banco Central tuvo muchos méritos. Primero, porque impulsó las investigaciones económicas y financieras en el Banco Central. Y fue también uno de los grandes impulsores de la biblioteca del Banco Central, que es una de las bibliotecas especializadas más importantes, no solamente de Venezuela, sino de toda América Latina. Y particularmente, como el doctor González Gorrondona era al mismo tiempo profesor de la Facultad de Economía de la Central y cofundador de los estudios económicos en Venezuela, él hacía el papel de enlace, facilitaba que estudiantes hicieran su pasantía en el Banco Central y facilitaba que profesores de la facultad prestaran servicio en el Banco Central. De modo que había una relación muy beneficiosa. Y el doctor González Gorrondona fue, sí, como usted señala, el fundador del Banco Nacional de Descuento, BND, que llegó a ser bastante importante. Lo que pasa es que incurrió en lo mismo que otros bancos, meterse en el negocio de inmuebles y arriesgar fondos de corto plazo para inversiones de largo plazo, fomentar urbanizaciones. Eso es una cosa que fue siempre motivo de crisis bancaria. Esa fue una de las causas de la caída del Banco Latino, le digo yo. Y él me dice, así es. No pudo en un momento dado flotar por carencia de fondos y tuvo que colapsar. Por cierto, también ya que hablamos del proceso de transformación del sistema bancario, usted sabe que antes, en la época de la dictadura particularmente, y después incluso,
en parte del régimen democrático, los bancos tenían una red de negocios. El banco comercial era el eje del sistema y en torno a él, relacionado con el banco, había una compañía de seguros, una sociedad financiera, una sociedad de corretaje, una entidad de ahorro y préstamo y una administradora de inmuebles. Todo eso giraba como satélite alrededor del banco comercial. ¿Qué pasaba? Que si usted hacía una operación con el banco comercial, tenía que someterse a todo el circuito. Lo hacían asegurar en la compañía de seguros del banco. Le hacían tomar un crédito en tal parte. Que su propiedad fuera administrada por tal cosa. Ese era el sistema. Se crearon entonces las llamadas sociedades financieras, que podían hacer ciertas operaciones que no podía hacer la banca comercial. Por ejemplo, podían levantar emisiones de bonos o de certificados de crédito para vender entre particulares. Muchas de esas fueron estafas porque no tenían suficiente supervisión. Recuerdo una vez que hablé con Feliciano Pacanins, que era presidente del Banco de Venezuela. Éramos amigos y yo le pregunté, ¿por qué el Banco de Venezuela no crea su propia sociedad financiera? Y Pacanins me dijo, porque ese no es un negocio de la banca comercial. Ellos se cuidaron mucho de hacerlo, pero casi todos los bancos lo hicieron. Entonces eso creaba una especie de dispersión de funciones financieras. Además, era más costoso para el cliente, aunque quizás más productivo para el banquero y sus aliados. Y entonces hubo una reforma, según la cual se eliminaban todas esas entidades relacionadas con un banco, y entonces el banco comercial asumía las funciones de un banco universal. Pero digo yo que a pesar de esa reforma, a pesar de esa conversión de la estructura del sistema financiero, no se logró que el sistema financiero se ocupara de los créditos a largo plazo, o sea, que captara ahorros genuinos, ahorros auténticos, o captara recursos de largo plazo mediante préstamos internacionales. Por ejemplo, o mediante el levantamiento de fondos con ese carácter y los aplicara a inversiones a largo plazo. Esa función bancaria es indispensable en un país que requiere desarrollo como el nuestro. Yo le digo, el origen de esa situación está en que tampoco el posible ahorrista venezolano ahorra en Venezuela. Como que no hay suficiente confianza, hay una fuga de capitales y los bancos tampoco cuentan con recursos a largo plazo. Por supuesto, me dice el doctor Maza, es así. En primer lugar, auténticos ahorristas no hay, por lo menos en sentido bancario. Primero, las cuentas de libretas de ahorro son a la vista. Segundo, los depósitos a plazo fijo que también se establecen para darle cierta rentabilidad al depositante no están más allá de 120 días. No hay depósitos a largo plazo. En cambio, se podría hacer un mercado de capitales con el cual se financiaría la banca, también con base en la emisión de certificados de largo plazo. Yo le digo, eso sería muy interesante. No se ha logrado plasmar porque hay poca educación del usuario, del ahorrista, me dice el doctor Maza. Ellos quieren tener su disponibilidad para el gasto o cualquier otra función de previsión o lo que sea, o para negocio. Yo le digo, el tema es fascinante, profesor. En Estados Unidos el ahorro disminuyó notablemente. Ahora está volviendo, pero durante años el estímulo al consumo ha sido tan grande y las facilidades de crédito tan grandes que la gente no ahorró. Entonces yo me pregunto, un país que no tiene capacidad de ahorro, ¿cómo financia su desarrollo? Y él me dice, con los excedentes de las empresas. La alternativa es financiar con los excedentes. Esas empresas norteamericanas importantes generan excedentes que aplican a sus propias inversiones y no requieren ir al mercado de capitales porque tienen su propio método de financiamiento. Y en el caso venezolano, le pregunto yo, eso sí es grave. Algunas sí. Por ejemplo, Empresas Polar. Esa tiene unos excedentes y ellos los reinvierten en su propio desarrollo. Y bien, aquí va a continuar la entrevista, pero a nosotros se nos terminó el tiempo del programa. De modo que en la segunda
parte de esta interesantísima entrevista continuará en nuestro próximo programa, en la semana que viene. Habló para ustedes Rafael Arraiz Luca, y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y en la dirección técnica Giancarlo Caraballo. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @RafaelArraiz. Ha sido, como siempre, un gusto hablar para ustedes. Este es el programa número 9 de la serie Venezolanos Excepcionales y es la primera parte de una larga y sustanciosa entrevista con Domingo Felipe Maza Zavala. Hasta nuestro próximo encuentro.